Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Mateo Vilés. Junto con el resto de los miembros de Junta, nos complace mucho iniciar este módulo y pues este semestre con las charlas. Vamos a comenzar hoy con la charla de anatomía del sistema límbico, enfocada pues, al hipocampo. Va a estar liderada por Juliana Sandoval, estudiante de sexto semestre, y Sara Peña Gutiérrez, de octavo semestre. Hoy nuestro tutor académico es el doctor Alejandro Velázquez. El doctor Alejandro es médico rosarista, máster en neurociencias de la Universidad de Salamanca y estudiante de doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces nos alegra mucho tenerlo aquí esta noche y no sé si quiera decir algo antes de comenzar. No, pues muchísimas gracias Mateo y pues también a Juliana y a Sara que pues han hecho una preparación de una presentación muy buena. Creo que, digamos, lo chévere de esto es que siempre a uno le dicen que el sistema límbico tiene mucho que ver con las emociones y sí, y pues aquí seguramente van a salir un montón la amígdala y otras regiones de control emocional, pero acá vamos a ver que dentro de las estructuras de ese sistema límbico, pues hay unas regiones muy relevantes en la cognición y, por ejemplo, en los fenómenos de la memoria. Y pues el hipocampo es una estructura muy, muy importante en realidad en la consolidación no de todas las memorias, pero sí de muchísimos tipos de memoria. Y como el tema principal son las demencias, pues tener muy clara la importancia de estas estructuras temporales va a ser muy importante para entender la fisiopatología de las demencias. Entonces, pues nada, los dejo con una presentación súper interesante que les va a dar muchas bases estructurales para luego ir entendiendo de verdad los mecanismos fisiopatológicos y los abordajes terapéuticos de las demencias. Listo, muchísimas gracias y le doy la palabra a los exponentes. Bueno, muy buenas noches a todos. Como ya mencionó Mateo, mi nombre es Juliana, estoy en sexto semestre y junto con mi compañera Sara, octavo semestre, vamos a estar haciendo esta revisión de anatomía del sistema límbico como introducción a nuestro módulo de demencia y vamos a hacer un enfoque del hipocampo. Esta fue la bibliografía que utilizamos para la presentación del día de hoy, si alguno la quisiera consultar más adelante. Y en términos de nuestra tabla de contenidos, vamos a abordar unas generalidades del sistema límbico, sus componentes y sus funciones. Y para abordar ya en temas del hipocampo, vamos a abordar su anatomía general, sus funciones, conexiones neuronales en la formación hipocampal, aferencias, eferencias de esta formación y por último una pequeña correlación clínica con preguntas. Entonces, para iniciar, vamos a ver que el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales interconectadas que van a estar encargadas de las emociones, la memoria, la motivación y el comportamiento. Van a estar ubicadas en la región medial del cerebro y van a rodear las estructuras diencefálicas. Y vamos a ver que va a estar compuesto por núcleos y regiones de la corteza que trabajan de manera integrada para procesar y generar respuestas a estímulos más que todo emocionales. Su importancia radica en dos puntos fundamentales y la primera va a ser las interacciones anatómicas funcionales. Primero vamos a ver una conexión con el hipotálamo y el tronco encefálico para la modulación de funciones autónomas y endocrinas, que ya hemos visto que están muy relacionadas a la respuesta a experiencias emocionales. Y vamos a ver también la interacción con la corteza prefrontal, específicamente la frontal, que ya lo vamos a ver más adelante, en términos de la regulación del comportamiento y la toma de decisiones. Por otro lado, vamos a tener la percepción del placer y la recompensa, porque vamos a ver una influencia en el aprendizaje, en la motivación y procesos adictivos, ya que va a involucrar trastornos psiquiátricos, donde disfunciones de sus circuitos pueden alterar esta respuesta emocional, específicamente en la memoria. Ahora, en términos de los componentes del sistema límbico, como mi compañera Sara va a abordar el hipocampo más adelante de manera un poco más detallada, vamos a ver las demás estructuras un poquito más a detalle. Entonces, aquí en esta estructura lo podemos ver en un corte sagital, en esta ilustración, donde podemos ver los diferentes componentes de los que vamos a hablar en esta presentación. Podemos ver los núcleos septales, el cuerpo amigdalino, el hipocampo, que va a ser el centro de la presentación, los cuerpos mamilares y demás estructuras que ya vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a ver es que les trajimos estas resonancias magnéticas para que podamos ubicarnos un poquito en tiempo-espacio en términos de las neuroimágenes. Entonces, vamos a ver en un corte coronal
la característica forma del hipocampo y cómo se ubica hacia la región medial del cerebro. Vamos a ver en un corte sagital cómo se continúa con la fimbre, incluso con el fornix. Y en un corte axial vamos a ver su relación con los ventrículos laterales y con la amígdala, que ubicarnos en este tipo de neuroimágenes es sumamente importante para después entender la fisiopatología de las enfermedades que vamos a ver en este módulo. Ahora, empezando con las demás estructuras, vamos a ver que la amígdala, que es este puntico verde que vemos acá en la ilustración, va a estar ubicada pues vamos a ver que es un conjunto de núcleos situados en la parte anterior del lóbulo temporal, como vemos acá, va a estar rostral al hipocampo y se va a ubicar anterosuperior al asta temporal del ventrículo lateral, que también se le llama asta inferior. Y va a estar asociada con la cola del núcleo caudado, que también lo vamos a ver así en las neuroimágenes. Su función general va a estar relacionada con el procesamiento de emociones, especialmente del miedo y de la agresión, de lo que conocemos como el fight or flight, y va a participar específicamente en la memoria emocional. Entonces vamos a ver una asociación experiencia respecto a fisiológica. Y va a participar también en la regulación del estrés y la toma de decisiones. Y vamos a ver que va a estar involucrado en términos de si su disfunción se presenta, va a estar relacionada con trastornos como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. Y podemos ver aquí, en términos neuroanatómicos, dónde se localiza el cuerpo amigdalino. Aquí vamos a ver los núcleos de la amígdala, vamos a ver específicamente pues estos tres, que va a ser el vaso lateral, el centro, el central y el córtico nuclear, córtico medial, disculpe. Entonces, en términos del vaso lateral, vamos a ver que tiene distintas aferencias, eferencias. En términos de las eferencias, vamos a ver que se va a llevar a la corteza límbica y va a recibir aferencias de específicamente sensoriales de la corteza prefrontal, el hipocampo y el cuerpo talámico. Vamos a ver que el núcleo central va a recibir aferencias del tronco encefálico, del hipotálamo, información nociceptiva, por eso lo vamos a asociar directamente con esta experiencia emocional del dolor, y del cuerpo talámico nuevamente, y va a expulsar estas eferencias hacia el hipotálamo y hacia la formación reticular, para específicamente llevar a la regulación de respuestas viscerales a los estímulos. Y por último, en el núcleo cortico medial vamos a tener aferencias de información olfatoria, del sistema de memoria, del tálamo y del hipotálamo, y vamos a tener eferencias hacia el hipotálamo, la formación reticular, y el sistema olfatorio para la respuesta emocional afectiva, pues específicamente relacionado a el olfato. Ahora, la amígdala también va a tener ciertas conexiones muy importantes. La primera va a ser la stria terminalis, que va a ser la principal vía aferente de la amígdala y va a conectar esta estructura con el hipotálamo, el septum y demás estructuras, y va a permitir la regulación de respuestas autonómicas y endocrinas en relación, por ejemplo, con el estrés o con el sentimiento del miedo. Y vamos a tener las fibras amigdalofugales, que vamos a hacer, o pues las vamos a ver como un grupo de fibras que conectan la amígdala nuevamente con el tronco encefálico y demás estructuras más que todo diencefálicas, y vamos a tener dos tipos, las ventrales y las dorsales. Las ventrales van a conectar esta estructura con el hipotálamo lateral y van a relacionarse con el miedo y la agresión, que es más que todo por lo que conocemos principalmente a la amígdala. Pero también vamos a tener las dorsales, que van a estar encargadas de la conducta y la memoria emocional y van a conectar con la corteza prefrontal y el hipocampo. Ahora, en términos de los núcleos septales, que los podemos ver acá como anterior al fornix, vamos a ver que están ubicadas en la región medial del cerebro, junto con el resto de las estructuras de las que estamos hablando el día de hoy, entre el hipotálamo y el cuerpo calloso. Y vamos a ver que su función general va a estar relacionada con la sensación de placer y recompensa. Y va a estar involucrado también en la regulación de la memoria y el comportamiento social. Vamos a ver que todos estos funcionan de manera muy integrada, entonces vamos a ver funciones muy similares entre ellos, pero ya vamos a ver cómo se integran todas. Y vamos a ver la corteza orbitofrontal, que va a estar ubicada en la superficie inferior del lóbulo frontal, como vemos aquí en la imagen, en el techo de la órbita, en la fosa craneal anterior. Y va a participar en la regulación de las emociones y la inhibición de las respuestas impulsivas, por lo que vamos a ver que está estrechamente relacionado con la toma de decisiones basada en experiencias previas y emociones. Y por último, vamos a ver el hipotálamo, que les puse acá un apartado que pregunta si es estrictamente parte del sistema límbico, y la respuesta, digamos resumida, es que no, pero se considera una estructura clave para su funcionamiento. ¿Por qué no se considera una parte del sistema límbico? Es porque sus funciones principales no van a estar relacionadas con este sistema per se, pero nuevamente va a ser fundamental para que este funcione de manera correcta.
Entonces, su función general va a ser regular las respuestas autonómicas y endocrinas asociadas a las emociones. ¿Y en qué más va a estar involucrado? Va a controlar la liberación de hormonas del eje hipotálamo hipófisis adrenal en respuesta al estrés. Ahora, ¿cómo se integran todas estas estructuras? Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que la primera función va a ser la memoria y el aprendizaje. Y en esto van a estar involucrados principalmente el hipocampo y la corteza límbica. El hipocampo va a ser el principal responsable de la formación de nuevas memorias y de la consolidación de de la memoria a largo plazo. Esto de la memoria, mi compañera Sara lo va a abordar de manera un poco más profunda, entonces vamos a verlo en términos de enumeración nada más. Vamos a ver que va a estar trabajando en la memoria a largo plazo, que la conocemos como la memoria de trabajo, y la memoria a corto plazo, discúlpeme, que sería la memoria explícita declarativa o implícita no declarativa. Ahora, en términos de la regulación emocional, aquí es donde va a entrar la famosísima amígdala y la corteza orbitofrontal. La amígdala, por un lado, va a asociar las experiencias con las emociones y va a modular la percepción del miedo y de la agresión. Nuevamente hablando del reflejo que tenemos conocido como fight or flight. Y la corteza orbitofrontal va a ayudar a regular estas emociones, entonces va a asistir a la amígdala al momento de inhibir estas respuestas impulsivas. Entonces, la alteración de estas estructuras en conjunto pueden generar trastornos afectivos como ansiedad y depresión. Vamos a tener el miedo y el condicionamiento del miedo, que es algo que es fundamental en el sistema límbico, y aquí principalmente va a actuar la amígdala y esta va a detectar estímulos amenazantes y y va a activar respuestas fisiológicas como el aumento de la frecuencia cardíaca, la liberación de cortisol, entre otras funciones autonómicas, y va a participar en el aprendizaje del miedo asociando estímulos como respuestas emocionales y memorias pasadas también. Y lesiones en la amígdala, pues hemos visto que pueden reducir la capacidad de reconocer y responder al miedo. Y por último, vamos a hablar de la motivación y recompensa, que aquí van a entrar los núcleos septales que les había contado y el sistema dopaminérgico, en el cual los núcleos septales y el sistema dopaminérgico van a estar involucrados, ya que van a participar en la motivación para realizar conductas dirigidas a un objetivo específico. Y las disfunciones en estos circuitos pueden estar implicadas en trastornos de adicción e incluso en la anedonia, que vemos pues en varios trastornos de la conducta. Entonces aquí le cedo la palabra a mi compañera Sara para que empecemos con el abordaje hipocampal. Gracias, Juli. Y bueno, entonces vamos a empezar como con el foco del sistema límbico en esta presentación, que va a ser el hipocampo. Entonces, dale por fin. Listo, entonces, para hablar un poco de las generalidades, pues recordar la ubicación primero del hipocampo, pues en nuestro cerebro, que es en la parte medial, la región medial del lóbulo temporal, como lo vemos en la primera imagen. Pues digamos que hay formas de ver como estructuralmente pues la forma del hipocampo, que es o como una forma de S o como un caballito de mar, por eso les puse al lado el caballito para acordarse. Eh, pues digamos que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Sin embargo, pues esto es como una estructura más anatómica, pero también tenemos una clasificación histológica que vamos a ver más adelante. Y en términos generales, como Juli estaba mencionando, pues digamos que la función principal por la que se conoce el hipocampo ha sido pues su relación tan importante con la memoria, es la que nos permite, el que nos permite convertir estas memorias a corto plazo en memorias a largo plazo. También está implicado pues en procesos de la memoria visoespacial y verbal. Entonces, pues como vamos a ver a lo largo de este módulo, pues tiene implicaciones en estados de confusión de pues los pacientes que pueden tener como enfermedades de pues que impliquen esta estructura. También, pues como hace parte del sistema límbico y tiene una relación con diferentes estructuras como el hipotálamo, la amígdala, pues también va a tener como su parte y su participación en los procesos de aprendizaje y a nivel emocional. Entonces, ¿de qué consta la formación hipocampal? Entonces, tenemos tres estructuras que son el giro dentado, el propio hipocampo y el subículo. Ya en la siguiente imagen les voy a mostrar cómo se ve
anatómicamente, y estas tres estructuras van a estar en una conexión íntima con la corteza o el córtex entorrinal, que pues vamos a ver que digamos las conexiones neuronales y las aferencias y eferencias pues van a ser comunicaciones muy como muy cercanas entre estas estructuras. Como les mencionaba ahorita, entonces tenemos como una división anatómica, pero también una división histológica del hipocampo, y estas regiones en las que se divide se han denominado cornu amonis, o sea, por sus siglas, eh, y los vamos a dividir entre CA1 a CA4. Entonces, pues estructuralmente y anatómicamente tenemos el subículo y el hipocampo, en donde van a predominar las células piramidales, y el giro dentado, donde pues va a predominar las células granulares. Entonces, como les mencionaba ahorita, las afecciones en cualquiera de estas regiones pues van a tener una relación directa con estados de confusión y alteraciones de memoria en los pacientes, y algunas de las causas que pueden tener estas afecciones pues son hipoxia, isquemia o pues niveles de cortisol elevados en situaciones de mucho estrés. Entonces, a continuación les muestro entonces pues esta formación hipocampal. Acá no vemos el subículo porque el subículo solo pues digamos que lo podemos ver más fácilmente en un corte coronal. Entonces acá pues ya vemos el hipocampo en la parte inferior, vemos la corteza entorrinal que les mencionaba, que es la estructura la que está como muy unida y pues están en constante comunicación, y el giro dentado. Y pues vemos su relación muy estrecha con otras estructuras como la amígdala, pues que también hace parte del sistema límbico, y por eso también su relación con la parte emocional. Sigue por fin. Acá entonces en la foto de la izquierda podemos ver lo que les mostraba, que en un corte coronal pues es más fácil ver el subículo que está en la parte inferior, y ahí vemos como la distribución de las CA, de las regiones que les había mencionado, y pues a la derecha podemos ver cómo histológicamente se ven, eh, y digamos que ya enfocándonos en esa sola formación hipocampal que parece una S o un caballito de mar, entonces podemos ver cómo a lo largo de, pues desde el giro dentado y pues hacia el fornix, que ya vamos a ver pues esas partes, pues se dividen el CA1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces, como les mencionaba, tenemos una comunicación, pues unas interconexiones muy estrechas entre las estructuras de la formación hipocampal. Entonces, vamos a tener un sistema de circuitos internos que van a estar estrechamente relacionados con el córtex o corteza entorrinal. Entonces, pues digamos que esto es un ciclo de un circuito, pues que lo ideal es que sea continuo, y pues que sí, hay alguna afección que como que impida que el circuito continúe, pues es donde vamos a ver como estados de confusión y pues las afecciones a nivel cerebral que se van a manifestar clínicamente. Entonces, digamos que para partir desde un inicio, diríamos que las neuronas piramidales de la corteza entorrinal se van a comunicar con las células granulares del giro dentado. Estas células a su vez se van a unir o pues van a generar sinapsis con las células piramidales de la región CA3, CA1 y CA2. Y por último, estas van a ir a las neuronas piramidales del subículo, que van a volver a empezar el ciclo, por decirlo así, con la unión a las neuronas del córtex entorrinal. Y pues adicional a este circuito, entonces pues tenemos que del subículo, que ya les voy a recordar con una imagen donde lo tenemos ubicado,
Entonces, tanto estas como las piramidales de CA1 y CA3 también se comunican con el fornix y también tienen el subículo una conexión con la amígdala y áreas de asociación del lóbulo temporal. Entonces hay un circuito interno continuo, pero también hay una conexión entre algunas de estas estructuras con estructuras adyacentes que no necesariamente hacen parte de la formación hipocampal. Entonces, sigue con la imagen, porfa. Acá les muestro entonces las células, o bueno, los triangulitos rojos, pues nos hacen como, sí, como que se refieren a las células piramidales. Entonces vemos que prácticamente toda la formación hipocampal pues está llena de células piramidales y que solo hacia el giro dentado es donde van a predominar las células granulares. Y ahí ya podemos ver como con mayor claridad que desde adentro, desde el giro dentado, es donde empieza la región C4 y ya a medida que va pasando al fornix vamos a C3, CA3, perdón, CA2 y finalmente CA1. Y pues abajo podemos ver la corteza subicular, o sea, pues que hace parte del subículo, y la corteza entorrinal abajo a la derecha, que es la con la que digamos que comienza este circuito interno. Y sigue, porfa. Y aquí, una vez más, pues ya como más esquematizado lo que les acabo de mostrar, lo que les acabo de comentar de los circuitos. Entonces ahí ya podemos ver cómo desde el subículo, entonces van a surgir diferentes como vías de conexión. Entonces que una de estas pues va a ir hacia el fornix y ya digamos que ya voy a ahondar un poco como en las vías que tenemos ahí representadas, pero también era para que pudieran ver desde otro, como desde otro corte, desde otra visión, la distribución de las células, recordando que desde el giro dentado empieza C4 y hacia, pues como hacia la forma, la curva de la S iría pues disminuyendo CA3, CA2 y CA1. Entonces, de la imagen anterior sale también pues explicar las aferencias y eferencias de la formación hipocampal. Entonces, vamos a ir viendo una por una con su respectiva imagen para poder ir haciéndonos como la idea de las comunicaciones de esta formación. Entonces, tenemos una principal que es la vía perforante que se origina desde la corteza entorrinal hacia las dendritas de las células granulares dentadas. Entonces, a continuación, les muestro. Entonces, en la parte inferior vemos la corteza entorrinal y pues representada como en estas neuronas rosaditas, pues la vía perforante, perdón, que va hacia el giro dentado, pues como de forma directa y de ahí pues también tiene como otros axones que se comunican tanto con el subículo como con el fornix, pero digamos que la principal sería directamente de la entorrinal al giro dentado. La segunda que tenemos es la vía alvear, que va a originarse desde el subículo y estas van a llegar a la hoja de fibras en la superficie ventricular del hipocampo, que se llama alveo. Entonces, por eso es la vía alvear. Y acá podemos ver entonces en morado como desde el subículo pues surge esta aferencia y pues se va a comunicar allá. Vemos el alveo arriba, entonces si seguimos el caminito, entonces es el subículo con el alveo y pues el subículo obviamente también tiene conexiones con la corteza entorrinal, pero digamos que es estrictamente hablando de la vía alvear, esa sería hasta ahí y pues esa sería parte como del fornix. Y por último, tenemos a las fibras motadas o musgosas que vamos a ver ahorita en otra imagen, que son los axones de las células granulares, que recordemos que estas células están en el giro dentado, que se van a comunicar con las células piramidales de CA3 y con la fimbria y unas estructuras que se llaman las colaterales de Schaffer, que simplemente son axones que generan comunicación en estas estructuras. Entonces, lo vemos a continuación en la imagen.
Entonces ahí está la fibra musgosa, que son las verdes que están en la mitad, ahí como están señaladas, que tienen comunicación directa con CA3 en el giro dentado, y que vemos las colaterales de Schaffer que también se comunican ahí como en la mitad del camino. Eh, Importante pues que estas fibras solo parten de CA4, que sería esa región donde están pues como las células verdes, las dendritas, las neuronas verdes, y solo parten de las células granulares, que son las que están en ese punto, en CA4. Y por último, de las aferencias, entonces, digamos que a esta región, a estas regiones, también van a llegar como una inervación de los neurotransmisores que hay en nuestro cerebro. Todas, digamos que llegan de alguna forma por el fornix, que es como la parte de arriba que veíamos en el alveo, y entonces vamos a tener una vía colinérgica que viene del núcleo septal, una vía noradrenérgica que viene del locus ceruleus, una serotoninérgica que viene del núcleo de Raffet y una dopaminérgica que viene del área tegmental ventral. Entonces, sigue para que veamos. Entonces, aquí pues está como todas, tanto las aferentes como las eferentes, pero digamos que les señalé para que hagamos énfasis en a la derecha las aferencias del hipocampo, al hipocampo, perdón, y al giro dentado, desde el núcleo de Raffet y el locus ceruleus que les mencionaba ahorita, y vemos abajo una vez más la ilustración de la vía perforante que nace del córtex entorrinal. Ya hablando de las eferencias, entonces vamos a tener que la conexión más grande que hay en esta formación hipocampal es la proyección vía corteza entorrinal a cortezas de asociación del neocórtex. En esta va a ser fundamental el fornix, que aquí a la derecha vemos pues solo como la anatomía del fornix. Entonces, pues esta es una continuación directa de la fimbria, y pues va a recibir acciones desde el subículo y del propio hipocampo. Entonces, esto que dice como columns of fornix son los mismos pilares. Entonces, estos pilares se van a dividir en dos, y cada pilar entonces va a tener unas fibras precomisurales y unas fibras postcomisurales que ya vamos a ver a continuación, y las precomisurales se dirigen al área septal y las postcomisurales se van a dirigir al hipotálamo anterior a los cuerpos mamilares que les vemos ahí en la punta de los pilares, y al fascículo prosencefálico medial. Estos cuerpos mamilares se van a dirigir al núcleo anterior del tálamo y posteriormente a la corteza cingulada. Este sistema que les estoy mencionando de pilares, cuerpo mamilar, núcleo anterior del tálamo y corteza cingulada es un circuito que se llama el circuito de Papez, que si pone la siguiente, porfa, que ahí lo podemos ver. Entonces, pues vemos que en la parte superior, como del fornix, es como donde inicia y baja directamente pues hacia el giro dentado, y bueno, ese, pues para que tengan en cuenta que ese es el nombre de ese circuito. Y aquí ya vemos las conexiones eferentes. Entonces, en la parte de arriba vemos el fornix precomisural que les mencionaba, que se divide en pre y postcomisural. Y tenemos entonces en la parte inferior, estamos viendo las eferencias del subículo a la amígdala y a las áreas de asociación del lóbulo temporal, que era lo que les decía. Si siguiéramos ese tracto hacia arriba, vemos que pues todo como que se une y va como un cableado, digámoslo así, a través del fornix, y pues que esta estructura, la final, es muy importante para la intercomunicación de estructuras como el núcleo accumbens, los núcleos septales, el hipotálamo y pues como estructuras más inferiores y más distales como el hipocampo y pues el giro dentado. Aquí pues es otra como más
simple, más minimalista, en la que podemos ver entonces las diferentes vías, abajo la perforante que va de la corteza entorrinal, la vía alvear, también tenemos pues la de los colaterales de Schafer que les mencioné y pues las de las fibras musgosas también. Y pues por último, entonces, importante pues hablar como de los mecanismos de estas funciones que ya hemos dicho. Entonces, al haber una relación entre el área septal y el hipotálamo con el hipocampo, entonces vamos a tener una participación de este en la mediación de respuestas de violencia y agresividad. Eh, Adicionalmente, pues se ha visto que el hipocampo puede tener como una asociación con funciones endocrinológicas porque tiene como la capacidad de, pues es una región donde se puede almacenar estradiol, también tiene una alta concentración de corticosterona y cuando hay lesiones en el hipocampo, en estudios que se han realizado, se ha visto que si el hipocampo está lesionado puede alterar el funcionamiento diurno de la ACTH. Y pues lo que ya conocemos clásicamente, que son los procesos de aprendizaje y memoria. Entonces, en animales, pues se ha estudiado que hay una actividad de ritmo teta, de las ondas teta. También, pues que en estos mismos estudios, cuando se ha estudiado el síndrome de Korsakoff, también pues se ha visto que hay una afección directa del hipocampo y este como mecanismo de potenciación a largo plazo o LTP por sus siglas en inglés es como, como un mecanismo que se ha estudiado también de aprendizaje porque pues se ha visto que el hipocampo pues está implicado en la neuroplasticidad. Adicionalmente, a través de este mecanismo se generan estímulos excitatorios sobre las células piramidales y como les muestro aquí a la derecha, pues esta es una región en la que hay muchos receptores en MDA, entonces pues se ha visto como a través de estos estudios de este mecanismo pues que hay como cierta relación entre la cantidad de receptores de NMDA que hay en la región hipocampal y su relación directa con el aprendizaje y la memoria. Y listo, pues hasta acá llega la parte, digamos, teórica de esta revisión. Entonces ahora vamos a hacer un par de preguntitas como para integrar todo ese conocimiento. Nos encantaría que participaran, pues que se animen a responder las preguntas. Entonces vamos con la primera. Entonces la pregunta número uno es ¿cuál de las siguientes estructuras es fundamental para la consolidación de la memoria episódica y se afecta tempranamente en la enfermedad de Alzheimer? Si quieren pueden responder por el chat o alguien puede abrir el micrófono, no hay problema. Alguien anímese. Bueno, aquí me están respondiendo por chat interno que la B y en efecto es el hipocampo. No sé si, bueno, no, creo que es parte de la siguiente pregunta que también está relacionada. Entonces, vamos a ver la siguiente. Y es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el hipocampo es correcta? Juliana, ¿qué le han dicho en el privado? De esta no han respondido, doctor. No, todavía no. Pues alguien respondió, pero no es la respuesta correcta. Bueno, Gaby Escalada acaba de responder. En efecto, es la B. Es que su lesión bilateral puede producir amnesia anterograda severa
Y aquí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis, y es que hay un caso muy conocido, estudiado, que no sé si alguien se anima a decir cuál es, si lo sabe, en el que pasó exactamente esto. Si alguien sabe, si no, pues les cuento rápido como fun fact. No sé si sea la de Henry Molaison. Sí, total. Entonces, Gaby, no sé si nos quieras contar un poquito o les cuento yo. Pues de lo que yo me acuerdo es que le hicieron una neurocirugía para tratarle como su epilepsia y se le extirpó como pues una parte de ambos hipocampos y terminó como perdiendo la capacidad de formar nuevos recuerdos a largo plazo, o sea, teniendo una amnesia anterograda y Sí, recordé exactamente. cosas de su infancia y anteriores a la cirugía, pero no después de. Como, Sí, perfecto. Entonces, como les contó Gaby, a este señor que se le conoce como el paciente HM o pues HM, se le hizo una cirugía en la que se le retiraron 2/3 de cada uno de los hipocampos y precisamente como nos comentaba Gaby, pues el señor no era capaz de formar nuevos recuerdos, pero recordaba perfectamente todo desde la cirugía para atrás. Y la última pregunta, bueno, aquí aún podemos ver la respuesta correcta. Y la última pregunta sería, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la conexión del hipocampo con otras estructuras es correcta? Sí, súper bien. Está todos los que la están contestando de manera correcta y pues sería la A, que es que se comunica con la amígdala para consolidar recuerdos con carga emocional. Entonces, listo, pues hasta ahí llegaría la revisión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y pues les cedo la palabra de pronto al doctor Velázquez si nos quiere aportar algo a la presentación. Digamos, como se ve complejo, ¿cierto? Y es relativamente complejo, en especial, digamos, esa descripción entre CA1, CA2, CA3, CA4. Y eso al final es muy relevante para entender la fisiopatología de algunas de las enfermedades pues, que se caracterizan por pérdida de la memoria, o sea, en el paquete de las demencias, pero además en investigación, por ejemplo, pues es muy distinto los efectos de la manipulación de la zona CA1, de la zona CA2 o de las colaterales de Schaffer. Entonces, digamos que seguramente algunos de ustedes, pues, con este conocimiento, pues van a poder entender mucho, pero habrá unos que están muy interesados en el problema de las demencias y seguramente en esa profundización se van a meter en entender los efectos específicos de cada una de esas regiones. Pero pues como les decía al principio, pues la presentación era muy, muy buena y pues fue buenísima. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. doctor. Bueno, muchísimas gracias. Les quería felicitar a los exponentes, hicieron una grandiosa presentación. También al doctor Velázquez, muchas gracias por asistir y no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional para el doctor o para los exponentes. Bueno, yo sí tenía una. Eh, Tiene que ver un poco con toda como más o menos la ubicación o la relación anatómica que tiene las cortezas olfatorias con todo el sistema límbico. Entonces quería saber si el doctor nos podía hablar un poco sobre cómo todas estas asociaciones entre lo que es el sistema olfatorio y la fijación de la memoria. Pues súper buena pregunta. Vamos a ver si le puedo más o menos contestar entonces. Desde los bulbos olfatorios a través de los tractos olfatorios, esas estructuras terminan en unas regiones en el lóbulo frontal que tienen que ver con las regiones subgenuales paraolfatorias y en la región temporal van a la corteza piriforme, a la corteza entorrinal.
La corteza piriforme es muy importante en la consolidación de los recuerdos olfatorios y es como una región subespecializada en la región más cefálica del hipocampo. O sea, como el extremo que sería más rostral del hipocampo sería esta zona de la corteza piriforme, que como te digo es muy importante en la consolidación de los recuerdos olfatorios. Por otro lado, la corteza entorrinal, que también es muy adyacente al hipocampo, es una corteza de orientación. Y yo no entiendo muy bien los mecanismos, pero entiendo que las colaterales de Schaffer son muy importantes en la conexión de estas vías. En muchos animales, las señales olfatorias hacen parte de las señales de orientación. O sea, muchos animales están dejando en el ambiente un montón de rastros de su olor o y en el ambiente utilizan esos datos, más datos de otros, para orientarse espacialmente. Entonces, el sistema olfatorio tiene una relación muy estrecha con los sistemas hipocampales, porque en muchos animales hay el uso de pistas olfatorias para moverse. Pero por otro lado, el parecido de la corteza piriforme y las conexiones que hace con el resto del hipocampo, pues para poder hacer esa consolidación de la memoria, por ejemplo, está asociado a la generación de unos recuerdos complejos. Digamos que si yo les pido a ustedes a todos que se acuerden, cierren los ojos y se acuerden del color azul, pues uno alcanza a imaginarse el color azul o como que, oiga, se imaginen como el brillo del sol. Y sí, uno se imagina el brillo del sol. Pero si yo les pido que con los ojos cerrados se imaginen, recuerden el olor de una taza de café, es muy difícil acordarse de un olor, pero uno evoca una, normalmente las personas evocamos un recuerdo complejo, que es como ver una taza enfrente de uno humeante y eso a uno le permite imaginarse ese olor. Somos muy malos recordando los olores, pero somos muy buenos asociando los olores con recuerdos complejos y eso es lo que se llaman los recuerdos prusianos. En Ratatouille, cuando el crítico se come el ratatouille y tiene el recuerdo de la infancia. Eso es una referencia a una obra literaria que se llama En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y Proust, en ese libro, que es como un libro prácticamente imposible de leer, como que hay una escena en la cual él come un ponqué, una magdalena, y se acuerda de la mamá, tiene un recuerdo, y a esos recuerdos en la neurociencia, por eso los llaman los recuerdos proustianos, y es como un olor o un contexto asociado al consumo de alimentos puede generarle a uno, evocarle recuerdos muy complejos específicos. No sé si le haya contestado su pregunta, Mateo. Sí, doctor, muchísimas gracias.